Opel Astra ST Electric. Hola, muy buenas, bienvenidos a este vídeo. El coche que nos toca probar en esta ocasión es este Opel Astra ST, es decir, la versión con carrocería familiar del Opel Astra, y además se trata de la versión eléctrica, que tiene un motor delantero de 156 caballos de potencia y una batería de 54 kWh de capacidad bruta. Con esa batería, la autonomía que homologa Opel es de 411 kilómetros. Esta unidad tiene unos neumáticos Michelin E-Primacy de medidas 215/45 R18. Así que una vez que conocemos un poquito más cómo es este coche, vamos a ver sus reacciones en la esquiva y en el slalom. Las alternativas al coche que nos ocupa son realmente pocas. En la actualidad únicamente hay dos turismos eléctricos del tamaño del Opel Astra y que también tienen carrocería familiar. Estos dos son el Peugeot E308 SW y el MG5. El Peugeot y el Opel son prácticamente el mismo producto, ya que comparten tecnología y ambos pertenecen al mismo grupo empresarial Stellantis. La mayor diferencia entre ambos reside probablemente en el diseño. El Opel es más sobrio y funcional. Por su parte, el Peugeot se centra más en aspectos superficiales y de diseño, como corresponde a una marca francesa. El otro rival, el MG5, es mucho más competitivo que los otros dos en términos de precio. No es el mejor por autonomía, ya que incluso la versión con la batería grande no puede recorrer tantos kilómetros con una recarga completa como el Astra y el 308. Slalom. La potencia del Opel Astra eléctrico es correcta, pero no exuberante. Por eso no sale disparado con gran aceleración. Una vez que ya va lanzado, se mueve entre los conos de forma correcta, sin perder la trayectoria de forma sensible. Y todo ello con unos movimientos de carrocería bien controlados. Es un coche que pone las cosas fáciles a su conductor. Además, sus reacciones tampoco son las propias de un coche muy pesado, cuando realmente sí que lo es, ya que su masa asciende a nada menos que 1760 kilos. El tiempo final fue modesto, pero por lo demás, el desempeño fue correcto. Esquiva. Y llegamos a la esquiva. Como siempre intentamos que la primera pasada sea a 77 km por hora, y estas fueron las conclusiones justo a continuación. Pues ya está, primera pasada en el modo de conducción normal. El coche se ha comportado bien, he tirado unos cuantos conos, pero más bien ha sido porque la velocidad ha sido un poquito alta, más que por el coche, que yo creo que sus reacciones han sido bastante buenas. Así que bueno, vamos a intentarlo un poquito más. En efecto, para no tirar ningún cono tuve que bajar la velocidad hasta 71 km por hora. En realidad es un dato modesto, pero lo mejor de este Astra es que lo hizo todo de forma suave y progresiva. Es previsible y fácil de conducir. Las ayudas electrónicas a la estabilidad hicieron su trabajo de forma efectiva, ya que limitaron el posible sobreviraje y, al mismo tiempo, no actuaron de forma intrusiva. Hice intentos a mayor velocidad, pero bien por mis errores de conducción, o bien por la falta de adherencia de los neumáticos, no conseguí mejores resultados. En ningún caso, aun cuando hice intentos a una velocidad muy elevada, este Opel Astra me puso en aprietos. En general, me encontré muy cómodo con el tacto de la dirección.
Y bueno, una vez que hemos hecho las maniobras en circuito, llega el momento de las conclusiones. Y bajo mi punto de vista, este Opel Astra familiar se trata de un coche que su comportamiento es normal. Desde luego, no es malo, pero tampoco es espectacularmente bueno. Me ha gustado porque tiene reacciones progresivas y controlables. Y me ha parecido un poquito mejorable porque la adherencia que tiene no es muy elevada. En el caso de la esquiva, cuando intentaba aumentar un poquito la velocidad, aparecía un cierto subviraje o sobreviraje y eso me impedía llevar el coche por donde quería. Pero en conjunto el control de estabilidad actuaba y colocaba al vehículo en su sitio y por eso me ha parecido fácil de conducir. Así que, en general, yo creo que es un coche correcto. Y hasta aquí las conclusiones de este vídeo. Para ampliar la información del Opel Astra ST, te invitamos a que visites la prueba escrita en nuestra web, donde además de un análisis exhaustivo, podrás encontrar mediciones propias, muchas fotografías, así como fichas técnicas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.